Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que ya se han unido a esta transmisión, a este webinar sobre la nueva ley de delitos económicos. Un poco para ponerlos en contexto, el 17 de agosto del 2023 se publicó en el Diario Oficial la ley de delitos económicos, la cual evidentemente causó una gran controversia en los gremios empresariales. Ahora, ¿qué se entiende por delitos económicos? Cambiamos un poco el concepto y por lo mismo vamos a empezar con nuestro invitado, Daniel Martorell, abogado penalista, a quien saludo en esta mañana. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, Pedro Pablo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Eh, la duda más básica de las dudas básicas, ¿esto es una ley nueva? ¿Cambió la ley? ¿Cómo lo puedo entender yo, por ejemplo? Es que la pregunta, o sea, la pregunta es súper buena, pero la respuesta es una mezcla, porque efectivamente es una nueva ley que establece cosas nuevas, pero también modifica cosas que ya teníamos. Entonces, hace un poquito de todo. Crea Ujú. un estatuto distinto, crea esta categoría de delitos económicos, modifica cosas y agrupa cosas que ya están existentes en el sistema. Entonces, hace las dos. Perfecto. Entonces, Daniel, te doy la palabra para que inicies tu exposición. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Siempre son relevantes estos temas, así que la posibilidad de explicárselo siempre se agradece. Eh, Quizás como primer comentario, una explicación que yo creo que nunca está de más es, bueno, ¿qué quiere decir la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es el tema respecto del cual yo les voy a hablar? Y un poco, ¿por qué la aclaración? Porque a lo mejor ustedes en sus rubros se han visto involucrados en algún proceso administrativo sancionador, algún fiscalizador específico de su área y que ese procedimiento ha generado en la imposición de una multa. Cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hablamos de algo distinto. Hablamos de la posibilidad que tiene la empresa como ente abstracto de cometer delitos y ser perseguido penalmente por eso. Vale decir, estamos en presencia de un proceso que lo dirige la Fiscalía, que tiene eh, la participación de los tribunales penales. Entonces es un proceso distinto, ¿ya? Y eso como primera aclaración. Y en segundo lugar, que es el grueso de la exposición que les voy a dar hoy día, es cuáles son las principales modificaciones que la ley de delitos económicos ha efectuado respecto de la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que va a entrar en vigor en septiembre del próximo año. A mi entender, un buen resumen de los cambios que sufrirá la responsabilidad penal de la persona jurídica es que aumentarán las posibilidades de cometer un delito por parte de las empresas y van a incrementarse los costos de incurrir en uno. Vale decir, será más fácil incurrir en un delito y más graves las consecuencias que se podrán imponer. Respecto a las personas naturales, la ley de delitos económicos es bastante explícita al respecto. De hecho, el legislador transmitió el mensaje de que ahora se acabó la impunidad para los delitos empresariales. Pero respecto de las empresas, la situación no es muy distinta. En lo que se refiere al aumento de las posibilidades que tienen las personas jurídicas o las empresas de cometer un delito, a mi juicio esto se consigue básicamente por lo siguiente. Uno, se amplía el catálogo de delitos por los cuales las empresas pueden responder penalmente. Al día de hoy, la ley 20.393 establece un catálogo de cerca de 20 delitos por los cuales las empresas pueden responder. En septiembre del próximo año, ese catálogo llega a casi 200. Entonces se amplía el universo de delitos. Pero la ampliación, a mi entender, no solo es una cuestión numérica, o sea, no, lo importante no es solo el número, pasar de 20 a 200, sino que también lo importante es que los delitos se involucran con el giro habitual de las empresas. Y así, por ejemplo, va a poder ser penalmente responsable una empresa por delitos tributarios, por delitos vinculados con la usurpación de aguas, con delitos que contempla la ley de bosques, con los cuasi delitos. Vale decir, si yo tengo una serie de trabajadores y en el contexto de la empresa alguno de ellos sufre un accidente de trabajo y eso es calificado como un delito imprudente, la empresa puede ser penalmente responsable. Y esa responsabilidad se sumaría a las otras responsabilidades que la empresa puede generar. Vale decir, siguiendo con el tema del accidente laboral, va a existir un procedimiento administrativo, va a existir un eventual proceso laboral civil, producto de las lesiones o muerte del trabajador, y además podría iniciarse un proceso penal.
Entonces, ahí ya tenemos una primera ampliación de las posibilidades que tienen las empresas para delinquir. Más delitos vinculados con el giro. También se amplía el universo de empresas o personas jurídicas susceptibles de ser penalmente responsables. Actualmente solo van a responder las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. En septiembre del próximo año van a responder penalmente las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Como aclaración, ¿qué quiere decir esta cláusula personas jurídicas de derecho privado? Todas las sociedades que puedan crearse. Da lo mismo que usted sea eh, socio de una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, todas ellas forman parte del universo de personas jurídicas de derecho privado. Además, se modifican intensamente los requisitos que permiten atribuir responsabilidad penal a la empresa, es decir, se modifican los requisitos que deben reunirse en el caso concreto. Actualmente, los requisitos para que una empresa responda son los siguientes. El delito debe ser cometido directa e inmediatamente en el interés o provecho de la empresa, vale decir, la empresa tiene que ser beneficiada con ocasión del delito. Además, ese delito tiene que ser cometido por sus dueños, los controladores, los responsables o los altos ejecutivos. Y en tercer lugar, el más importante, el delito tiene que ser la consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa de los deberes de dirección y supervisión. Vale decir, el delito que me benefició económicamente tiene que ser la consecuencia de que yo no estaba atento a lo que mis altos directivos estaban haciendo. En septiembre del próximo año la situación va a ser completamente distinta y va a bastar que el delito se cometa en el marco de la actividad de la empresa por cualquier persona que ocupe un cargo, una función o una posición en ella, o incluso de algunos terceros. O sea, en septiembre del próximo año yo no solo voy a tener que velar por lo que mis trabajadores hagan, sino lo que terceros puedan hacer en nombre y en representación de mi empresa. Y finalmente, los delitos tienen que verse favorecidos o facilitados por la falta de implementación efectiva de algo que se llama modelo de prevención de delitos. ¿Ya? En consecuencia, la modificación de estos requisitos genera la reducción de las posibilidades que va a tener la empresa para defenderse en los juicios penales seguidos en su contra. Actualmente, la empresa que no tiene un modelo de prevención de delitos puede defenderse, diciendo, por ejemplo, que de una manera alternativa, sin tener un modelo de prevención de delitos, cumplía de igual manera con sus deberes de dirección y supervisión. En septiembre del próximo año, esa argumentación va a ser absolutamente improcedente y lo que va a exigir la ley es la implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos. Si es que eso no existe, la persona jurídica, perdón, va a ser penalmente responsable. Una cuestión bastante interesante que la ley refuerza, además, es la completa independencia entre la responsabilidad penal de la persona natural que cometió el delito y la responsabilidad de la empresa. Vale decir, yo no necesito que mi trabajador sea condenado por un cohecho, sea condenado por una apropiación indebida, sea condenado por una usurpación de aguas, para que la empresa sea penalmente responsable. Incluso la ley permite que las empresas sean condenadas cuando yo no sepa quién es la persona natural que cometió el delito. ¿Ya? En lo que se refiere al aumento de costos asociados a la comisión de un delito, esto está asociado con las penas que puede sufrir una empresa con la comisión de un delito. ¿Cuáles van a ser las penas que se pueden imponer a la persona jurídica? En primer lugar, la extinción de la persona jurídica. Vale decir, el tribunal penal puede determinar que esa persona jurídica condenada deja de existir. ¿Ya? En segundo lugar, se puede imponer a la empresa la inhabilitación para contratar con el Estado. En tercer lugar, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, vale decir, todas las bonificaciones, las gratificaciones, las reducciones fiscales que pueda el fisco proporcionar, puede ser castigada una empresa con su pérdida o la prohibición de recibirlos. En cuarto lugar, y aquí se crea una pena bastante interesante, la supervisión de la persona jurídica, vale decir, la empresa puede ser condenada a financiar a un externo que haga las veces de supervisor, de fiscalizador, de auditor, para que controle el devenir de la empresa y evite la comisión del delito. En quinto lugar, y la más importante, la multa. La multa sigue siendo una sanción aplicable a la empresa. Ahora, la gran innovación que hace la ley de delitos económicos es que la multa deja de fijarse con un rango
establecido, sino que cambia el criterio y pasamos a un sistema de días multa. En términos muy sencillos, ¿qué quiere decir el término, la modalidad de días multa? De que la multa o su cuantía, mejor dicho, se determina a partir de los ingresos que el condenado genera. Entonces, la determinación de la multa va a suponer, a su vez, la determinación de dos grandes factores. Uno, el ingreso promedio líquido mensual de la empresa, y en segundo lugar, una cantidad de días. Teniendo estos dos factores determinados, yo los multiplico y saco cuál va a ser la multa que en el caso concreto va a tener que pagar específicamente. La ley al día de hoy contempla un rango de multa que va desde las 400 hasta las 300.000 unidades tributarias mensuales. En septiembre del próximo año, el rango que va a poder recorrer son los siguientes. En lo que se refiere al valor del día multa, no podrá ser inferior a 5 UTMs y no podrá ser superior a 5.000 UTMs. Vale decir, el valor del día va a ser entre ese rango. Pero además, el número de días que yo puedo ser condenado va a estar entre los 2 días y los 400 días. Entonces, si yo multiplico los factores máximos, puedo concebir teóricamente una multa de 2 millones de UTM, vale decir, de las 300.000 que contempla la ley al día de hoy, pasamos a 2 millones de UTM, eventualmente, ¿ya? Todo depende del ingreso promedio del condenado, específicamente el condenado, ¿ya? Además, se contemplan dos sanciones referidas al comiso, vale decir, todos los efectos del delito pueden ser incautados, y además la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria, vale decir, una especie de divulgación que una empresa ha sido cometida. Estas penas son los costos que podríamos denominar los costos legales de cometer un delito. ¿Y por qué digo costos legales? Porque indudablemente no son los únicos costos que puede asumir o que deberá asumir una empresa. Evidentemente hay costos reputacionales asociados a la condena, y como ha sucedido en otros ámbitos empresariales, existe también la pérdida de oportunidades asociadas a las condenas o a no tener un modelo de prevención de delitos, vale decir, el que la propia empresa precava y establezca distintos mecanismos y protocolos distintos para prevenir la comisión de un delito, va a ser considerado un requisito elemental para los efectos de establecer oportunidades comerciales o aprovecharse de oportunidades comerciales. En términos muy sencillos, van a haber empresas que no van a contratar con otras que no tengan modelos de prevención de delitos precisamente por los costos reputacionales asociados a la comisión de un delito. Además de las penas, la ley 21.595 modifica las agravantes, vale decir, las circunstancias que le permiten al juez aumentar el costo de las penas, y se mantiene la reincidencia, pero además se amplía el espacio de tiempo que se va a revisar para que la empresa se determine si es reincidente o no, pero además la reincidencia no se determina por la condena de un delito en específico, por el mismo delito, como dice la 20.393 al día de hoy, sino que basta cualquier delito. Y además, las agravantes de la persona natural que cometió el delito se extienden a la persona jurídica. Respecto de las atenuantes, también se acortan, vale decir, las posibilidades de que la empresa pida una reducción de su sanción, se restringen. Si bien es cierto, se mantienen las dos atenuantes que al día de hoy tiene la ley 20.393, que son la reparación del mal causado y la colaboración con el proceso. Se modifica el espacio de tiempo que tiene la empresa para adoptar medidas para prevenir el delito. Actualmente esas medidas pueden adoptarse hasta antes del comienzo del juicio, y en septiembre del próximo año esas medidas solo van a poder adoptarse antes de la formalización de la investigación, que es un momento procesal bastante previo al comienzo del juicio. Ahora, y adelantándome a algo que uno podría estar pensando, como mi escenario cambió tan radicalmente, como va a ser tan costoso cometer un delito, la posibilidad de cometer un delito, bueno, a lo mejor yo transformo mi sociedad o liquido mi sociedad y me dedico a ejercer como persona natural. Bueno, la ley también ha establecido distintas disposiciones que permiten el traspaso de la responsabilidad penal de una empresa a otra o de una empresa a las personas naturales. Entonces, en todos aquellos casos en que haya liquidación, extinción, fusión, absorción de una persona jurídica, el legislador permite que la nueva persona jurídica o las personas naturales que se quedaron con los bienes de las personas jurídicas, extintas,
soporten las nuevas sanciones. Entonces hay una especie como de transmisión, como si fuese una herencia de lo que la otra persona jurídica hizo. Finalmente, y para ir terminando, me gustaría mencionar algunas cuestiones procesales para decir, bueno, cómo se inician estos juicios o cómo se van a iniciar estos juicios en contra de las personas jurídicas. Y la verdad es que al día de hoy solo pueden iniciar los juicios en contra de las personas jurídicas la Fiscalía, siempre y cuando, a propósito de una investigación, considere que hay mérito para investigar a una persona jurídica. En septiembre del próximo año esa posibilidad se va a mantener, pero también se contempla la posibilidad de que las víctimas presenten querellas en contra de las empresas directamente. Entonces, con un ejemplo, retomando también el caso del accidente laboral, que me parece que es un delito que puede estar más en el día a día de las empresas, ¿ya? Entonces, yo voy a tener un accidente laboral, el trabajador afectado o su familia, si es que éste falleció, no solo va a tener la posibilidad de presentar una demanda en sede laboral o civil para la indemnización de perjuicios, sino que también, y de manera paralela, va a poder presentar una querella en contra de la empresa por el delito imprudente que sufrió, ¿ya? Entonces usted va a tener una serie de flancos abiertos que va a tener que hacerse cargo. Y además, el legislador contempla la posibilidad no solo de que la víctima presente querella, no solo que el afectado por el delito presente querella, sino que también contempla la posibilidad de que cualquier persona pueda cometer un delito si es que ese delito afecte o afecta la función pública, la probidad administrativa o aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales o económicas. Entonces, si es que yo estoy siendo investigado, por ejemplo, por haber cohechado a un funcionario público, cualquier persona va a poder querellarse en contra de mi empresa. O por el contrario, si mi empresa tiene un giro que tiene una incidencia en algunas conductas de la comunidad, también cualquier persona va a poder presentar querella. Periódicamente vemos una serie de noticias, por ejemplo, vinculadas con el alza de los precios en los alimentos. Ahí usted tiene una hipótesis si es que esa alza de precios, por ejemplo, se debe a algún tipo de mala praxis de los empresarios. Usted podría presentarse, cualquier persona, una querella en contra de esas empresas si es que efectivamente esa alteración del precio obedece a una mala práctica del productor específico, ¿ya? Por ejemplo, repartir zonas de mercado, por ejemplo, fijar precios, etc. ¿Ya? Eh, y además de estas cosas, me gustaría terminar con algunas como propuestas o algunas como comentarios generales, porque de lo que ya he comentado, parece ser un escenario como bastante crítico eh, en el porvenir. O sea, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que cerrar la empresa y la verdad es que yo creo que las soluciones son otras y pasan por lo siguiente. Yo creo que lo primero que uno debería hacer, sobre todo si ya es advertido de la existencia de un riesgo, es determinar cuál es la exposición real de mis riesgos y adoptar las medidas necesarias para disminuirlo. Yo creo que eso es una cuestión bastante importante. Vale decir, si yo, por ejemplo, soy un exportador e interactúo habitualmente con funcionarios públicos, no puede ser que yo ejerza ese giro comercial sin tener un protocolo, una medida, algo que me permita anticiparme si es que, por ejemplo, algún ejecutivo está entregando regalos, donaciones u otro tipo de contraprestaciones. ¿Ya? En segundo lugar, yo creo que uno debería, junto con las exigencias propias del giro empresarial, incorporar al compliance como una exigencia adicional. Así como yo, por ejemplo, cumplo con los deberes previsionales de mis trabajadores, yo también debería incorporar en mi giro las exigencias del compliance, el modelo de cumplimiento y en general todas las medidas de la propia empresa que puedan tener un efecto en rebajar los riesgos de responsabilidad penal a los cuales yo estoy expuesto. En tercer término, yo creo que es indudable que uno tiene que darle un nuevo rol a la empresa. La ley de delitos económicos, en lo que se refiere a la responsabilidad penal de la empresa, tiene un mensaje súper claro y es el siguiente. La empresa, para todos los efectos penales, va a ser como un ciudadano. Y así como yo al ciudadano de carne y hueso le pide que se comporte conforme a la ley, yo a las empresas también le voy a exigir que se comporte conforme a la ley. Y si
no se comporta conforme a la ley y con ocasión de eso comete un delito, bueno, yo lo voy a perseguir como si fuese autor de un delito y lo voy a tratar de la misma manera como aquel que, persona natural, comete un robo, un hurto, una estafa, una apropiación indebida o un cohecho. En cuarto lugar, yo creo que uno debería precaver y no paralizar, vale decir, seguir desarrollando mi actividad empresarial sabiendo que actualmente esa actividad empresarial tiene una serie de riesgos mayores, los cuales yo me tengo que hacer cargo, básicamente. Y finalmente, yo creo que una cuestión súper importante es que el compliance tiene que ser un compromiso desde los dueños del capital en adelante. Y es súper importante que así sea. O sea, usted tiene que educar con el ejemplo. Desde los directores hacia abajo, tiene que haber un compromiso con el compliance para que los mandos medios tengan o vean visible el compromiso de la empresa con todas estas prácticas o estos protocolos de buen cumplimiento. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Obviamente, invitamos a la gente a que vaya dejando sus preguntas en el chat de este webinar para al final ir conversando con todos los especialistas con lo que vamos a estar hoy día. Sobre todo con lo que comentaba Daniel Martorell, este tema de cómo vamos mirando las empresas ahora en este nuevo contexto que se nos presenta. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos al final del webinar respondiendo consultas. Y ahora invitamos a conectarse a Sebastián Leiva, abogado socio del área de recursos naturales. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Estás con el micrófono apagado. Gracias, Pedro Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que concurren al webinar y feliz de compartir algunos minutitos respecto a esta ley que es tan relevante. Sebastián, para empezar, y obviamente dándote el pase, y que también puedas preparar tu presentación en este mismo momento, una pregunta más general. ¿Cómo afecta esta ley a los delitos relacionados con el medio ambiente? Bien, yo creo que ese es el punto clave de lo que hoy día voy a comentar y vamos a conversar. Y tiene que ver con que existe una creencia que, por el nombre, Ley de Delito Económico, esta ley es un catálogo de delitos asociados a lavado de activos, delitos bancarios, temas de sociedad anónima abierta, información privilegiada, quiebra, etcétera. Y eso es una verdad media o derechamente una mentira. O sea, claramente hoy día la ley ha incorporado un catálogo de delitos asociados a temas de recursos naturales, temas de bosque nativo, temas de acuicultura, temas relacionados a fauna y flora, temas relacionados sin lugar a dudas, medio ambiente, temas hídricos, etcétera. Y que, tal como lo dijo Daniel en la presentación anterior, más bien nosotros los teníamos mapeado la órbita de la agroindustria, más bien asociado a procesos administrativos sancionatorios y con sanciones económicas. Pero hoy día, en virtud de esta ley, nos vemos enfrentados a sanciones restrictivas y privativas de libertad. Por lo tanto, el estándar de cumplimiento de las empresas industriales se ve tremendamente afectado y motivado a tener que hacer rápidamente un update y un upgrade en su cumplimiento. Perfecto. Entonces, Sebastián, te doy la palabra para que inicies tu exposición. Perfecto. Sin más preámbulo, vámonos a la presentación. Pedro Pablo se ve, ¿no? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, partamos. Claramente, como lo planteó Pedro Pablo, yo en esta cápite de esta seminario, webinar, tiene que ver con el catálogo de delitos, es decir, conductas específicas que hoy día eran delitos comunes, para usar una tipología que se entienda para todos, o bien eran sanciones de naturaleza administrativa, puesto que eran infracciones normativas. Bien, lo primero es justamente la pregunta que tú me hiciste, en el fondo, Pedro Pablo, de que ha habido una mala cobertura periodística e incluso, a mi juicio, un mal entendimiento de nuestros parlamentarios que aprobaron esta ley, puesto que dieron inmediata aplicación. Y en esto quiero ser muy preciso. Cuando Daniel habla que esto comienza a aplicarse en septiembre del 2024, está asociado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el caso de las personas naturales, la responsabilidad penal es inmediata. Es más,
para poner, digamos, situaciones del día a día. Te fijas, todo este tema de la filtración y cohecho planteado en las noticias a Servicio de Impuesto Interno y a CMF, se está estudiando la posibilidad de aplicar esta ley inmediatamente para este caso en particular. Por lo tanto, quiero hacer esta separación para que todas las personas que asisten a este webinar entiendan desde el punto de vista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en septiembre, desde el punto de vista de la responsabilidad personal de aquellas personas que cometen el delito económico o ellos tienen responsabilidad inmediata. Cierro este capítulo y por lo tanto vuelvo a referirme majaderamente que muchos de estos delitos relacionados a recursos naturales y medio ambiente eran infracciones que estaban en el radar de la agroindustria, pero no asociadas a naturalezas penales. Y por lo tanto es clave entender los riesgos que nos vemos enfrentados respecto a las decisiones que se toman dentro de una empresa agroindustrial. Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, pues bien, tal como planteó Daniel, aquí hay más de 200 delitos que ya existían y conductas que hoy día pasan a ser delitos y las clasifican en primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Para el efecto de mi presentación, vinculado a recursos naturales y medio ambiente, sin lugar a dudas, lo más relevante son los delitos de segunda y tercera categoría. ¿Ya? ¿Y quiénes cometen? Acá y aquí requiere una breve explicación. Aquí, si Juanito tiene un pozo en su parcela de 5 hectáreas y utiliza ese pozo sin tener autorización previa de la Dirección General de Agua, ¿comete el delito de usurpación de agua? Sí, lo comete. ¿Es un delito económico? No, no comete delito económico, comete una usurpación de agua. Pero si quien ha ordenado, instruido la operación del pozo sin tener derecho a aprovechamiento de agua y se hace en un contexto de empresa, él comete el delito económico y entonces, pues bien, se hace cargo de las penalidades y las responsabilidades que están asociadas a este delito. Por lo tanto, es importante que quien comete el delito económico lo hace, tal como dijo Daniel, en ejercicio de un cargo, función o posición de una empresa, gerente general, gerente de predio, administrador de predio, etc. Y cuando esta actuación haya sido en beneficio económico o cualquier tipo para una empresa, no solo económico. Es decir, incluso operar un pozo para salvar los árboles respecto a un campo que no va a producir, uno podría entender que no hay un beneficio económico directo, porque no va a sacar una producción. Sin embargo, sí, el mantener a los árboles vivos podría ser considerado entonces un beneficio de otra naturaleza. Y a largo plazo, por supuesto, que un beneficio económico. Quiero hacer presente, antes de entrar a analizar en detalle cuáles son los delitos de segunda y tercera categoría que, en razón de esta presentación, son relevantes conocer y explicar. Es sumamente relevante de que las asociaciones gremiales no tuvieron, a mi juicio, una actividad potente desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista de los medios escritos, y desde el punto de vista jurisdiccional, constitucional, hacer valer las problemáticas que se iban a generar respecto de esta nueva ley y su gran aplicación, y no va a haber generado, a mi juicio, un periodo transitorio para que las empresas se vayan adecuando, conociendo y sensibilizando respecto de esta nueva categoría de conductas que pasan a ser delito económico. Solamente hubo una presentación al Tribunal Constitucional como una especie de, como decimos los abogados, téngase presente, hacerle ver al Tribunal Constitucional las deficiencias que hay acá, pero no constituyó en ningún caso un requerimiento de constitucionalidad que podría haber hecho el Congreso. Entonces, de alguna manera, si durante esta presentación las personas que asisten entienden de que hubo una mala forma o mala práctica de legislar, yo coincido con ello y les puedo decir que además nadie hizo valer esta circunstancia ante los órganos competentes del Estado. Bueno, entremos sin más preámbulo a los delitos que pasan a ser económicos. Bien, el primero tiene que ver con el bosque nativo y en ese sentido
el empleo del fuego en contravención a la ley, obviamente estamos viendo para cultivos tradicionales, en el fondo maíz y otros, en el fondo fuera de la ley y fuera del reglamento es un delito. O sea, prender fuego en contravención a la ley se convierte en un delito. Y por supuesto que el que rozare a fuego, infringiendo la normativa y además genera destrucción de bosques, pastos, montes, cierres, plantíos, incluso construcciones, será sancionado en virtud de una pena superior a la que existía antes. Vuelvo a repetir, esto en el contexto de estar cumpliendo un cargo o función dentro de una empresa y por supuesto que se genere un beneficio económico. En esa misma línea, esto tiene que ver con los planes de manejo. Ustedes bien saben que para poder intervenir bosques, de acuerdo a la cobertura que existe en algún lugar determinado, y nosotros entregamos datos falsos o que acrediten, como dice la ley, un hecho inexistente, es decir, la circunstancia de que tal presencia no corresponde, en ese caso, nuevamente la ley establece que serán sancionados con penas restrictivas de libertad. Por lo tanto, muy irrelevante que la información que presenta nuestro ingeniero forestal a CONAF, que son firmados por los representantes legales, tienen que tener absoluta certeza que lo que está ahí estableciéndose en dicho documento corresponde a aquello que establece efectivamente la circunstancia que existe en el terreno. Lo mismo, esto es evidente en el fondo de cuando hemos entregado antecedentes falsos para obtener algún tipo de bonificación. Es del todo claro que eso debiese ser, esa circunstancia debiese ser un delito económico. Bien. Otro aspecto que es relevante, que nos toca a todos, y aquí toca en frigoríficos, packing, predios, etcétera, y en cualquier otro tipo de actividad, que se refiere a los temas de responsabilidad extendida del productor, ley REP, y principalmente nos toca con el manejo de residuos peligrosos. Y lo marqué acá porque para mí el manejo de residuos peligrosos es aquel que se hace en cualquier bodega de residuos peligrosos que tienen todos los campos de Chile, tienen todas las instalaciones asociadas a la agroindustria y otras también. Y por lo tanto, si nosotros hacemos un mal manejo, bien, o no tenemos autorizadas nuestras bodegas de residuos peligrosos, a mi juicio, con una interpretación amplia como quedó en la disposición de este delito, nosotros nos podríamos ver enfrentados a investigaciones criminales por esa circunstancia. Esto es clave, que nosotros tengamos todas nuestras bodegas autorizadas por el servicio, por la Seremi Salud, y en ese sentido, para evitar vernos enfrentados a aspectos como ya les he mencionado, que son penas restrictivas privativas de libertad. Bien, esto ya estaba en el radar de la agroindustria, como dije anteriormente, a propósito del ejemplo de cuando se cometió una usurpación simple y cuando se cometió una usurpación en un contexto, un delito económico. Y en ese sentido, el 459, que se refería a la usurpación de aguas superficiales como aguas subterráneas, hoy día es considerado un delito económico. Por eso es muy relevante, ya lo vamos a ver, seguramente Sebastián Norri, y también hay una capítulo muy pequeña en mi presentación, tiene que ver con los modelos de prevención del delito, es decir, no tomar decisiones apresuradas respecto de quién define la disposición y el uso de los derechos de aprovechamiento de agua. De repente se cortó el canal por cualquier cosa, oye, opera el pozo porque la DGA lleva 2 años en tramitación de un cambio de punto. Lamentablemente, es de sentido común una conducta como la que ustedes están planteando desde el punto de vista legal. Eso constituye, en virtud de la calidad que le dieron a la usurpación de agua, se convierte en un delito económico. Y las penas crecen de manera importante respecto de esta conducta. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a la forma en que se toman estas decisiones. Y esto lo vinculo con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No solo va a ser para aquel administrador de campo, para aquel persona que está encargado del riego que tomó esa decisión, sino que también va a haber responsabilidades penales respecto de la empresa y también de su superior si este no ejerció un buen control respecto a las funciones del subalterno. Bien. Otro delito que también ya estaba considerado en el Código de Agua y también en el Código Penal,
hoy día también se le da rango de delito económico, el que con conocimiento duplica una inscripción de agua. Aquí los que tramitamos temas de agua y que asisten van a entender perfecto. En el fondo, cuando yo tengo una inscripción individual de mi derecho de aprovechamiento de agua y adicionalmente tengo una inscripción de la comunidad de agua y yo, de alguna manera, vendo este derecho de aprovechamiento de agua y solo menciono, pasa comúnmente en las aguas superficiales, transfiero y indico en la compraventa exclusivamente la inscripción de la comunidad de agua. En ese caso, vamos a generar dos propietarios, uno con la inscripción individual, otro con la inscripción comunitaria. Si yo realizo dicha conducta y explico esa conducta, cometo un delito económico. ¿Bien? Bueno, lo lógico, esto estaba vinculado también, lo conocíamos de antes y pasa a ser delito económico, que el que teniendo derecho, porque la usurpación de agua hablaba de circunstancias que sin tener derecho, utilizamos un pozo o sacamos agua de un río o canal. Aquí, teniendo derecho, yo me he servido de manera fraudulenta a través de marcos con puertas, orificios, en el fondo, para extraer derecho a aprovechamiento de agua de manera superior a la que tenía. Por lo tanto, en la circunstancia que tengo o no tengo derecho, voy a cometer delito económico en la medida de la conducta que yo despliego. ¿Bien? Otro elemento importante, y esto es nuevo, en el fondo, y aquí nos metemos más en temas de evaluación ambiental, es que sin haber sometido mi evaluación ambiental a sabiendas de estar obligado, la Ley de Medio Ambiente establece cuáles son los proyectos que tienen que tener para operar una resolución de calificación ambiental. Las resoluciones de calificación ambiental operan ex ante, es decir, de manera anticipada que yo ejecute y opere el proyecto. En este caso en particular, la ley está diciendo, bueno, si usted debió haber tenido una resolución de calificación ambiental y hoy día sabe que debe tenerla, y cuando habla de sabienda, no está pensando en un eximio profesor de derecho ambiental, está hablando de un gerente que tiene posibilidades de poder contratar especialistas para que le informen que su proyecto requiere una evaluación ambiental. Por ejemplo, el que tiene planta de riles, el que tiene planta servida en determinadas circunstancias, el que tiene un tranque de acumulación de agua de más de 50.000 metros cúbicos o altura de muro de más de 10 metros, o etcétera, requiere de una resolución de calificación ambiental para poderlo operar. En ese sentido, si yo tengo un proyecto y vierto sustancias contaminantes a aguas marítimas o continentales, canales, cuando es continentales, aguas, digamos, en la tierra, no en el mar, agua dulce, el que extraiga aguas dulces, sean superficiales o subterráneas, aguas marítimas, vierta o deposita sustancias contaminantes al suelo o subsuelo, cuando disponemos de nuestros riles para riego, vierta tierras u otros sólidos en humedales, extraiga componentes del suelo y libere sustancias contaminantes al aire, es decir, todas las posibilidades de cualquier proyecto, entonces estoy cometiendo este delito. De esta manera se nos está compeliendo penalmente a obtener toda la permisología ambiental y sectorial para poder desarrollarnos. Vuelvo, reitero un punto, el hecho de generar en Chile una actividad agrícola, es decir, plantío y cosecha, no requiere per se o obligatoriamente una resolución de calificación ambiental por operar, sí, a salvo que esté dentro de determinadas circunstancias. También estamos frente a un delito económico cuando en situación de estrés, escasez o sequía, y habiéndose reconocido por la autoridad dicha circunstancia, nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso de esa instrucción y igualmente ejercemos nuestro derecho de agua. Por ejemplo, cuando se ha determinado por la Dirección General de Agua reducción temporal de los derechos de aprovechamiento. Es decir, bueno, tenemos por la situación de estrés, vamos a reducir nuestro pozo a un caudal del 50% del derecho constituido. Si yo no acato dicha decisión de la autoridad, entonces yo me voy a ver sancionado por la Comisión de Delito Económico. Y, por supuesto, también cuando estamos en situaciones de zonas de prohibición, donde no se pueden constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua y nosotros generamos nuevas explotaciones. Eso también tiene que ver con nuevas disposiciones. Luego, otro elemento importante, y aquí uno de los puntos que a mí me genera mayor inquietud, es que
el que maliciosamente en una evaluación ambiental por obtener una resolución de calificación ambiental, entregar información que ocultare, vean los verbos, morigerare, alterare o disminuyere los efectos de impacto ambiental. La verdad es que hoy día todas las declaraciones de impacto ambiental y también los estudios de impacto ambiental son presentados por consultoras expertas en la materia y por lo tanto realmente es muy difícil que un gerente general o un gerente de área pueda entender concretamente que lo que ahí se está indicando va a significar un ocultamiento, una morigeración, una alteración, una disminución de los efectos. Uno entiende, se contrata los servicios y se presenta a las días y toma decisiones de aspecto importante, pero desconoce si el experto, a su buen saber y entender, ha generado alguna de estas conductas que podrían constituir una sanción por delito económico. El que fraccionare su proyecto de actividades. Fraccionamiento de proyectos es cuando en vez de tener un tranque de 100.000 metros cúbicos, yo genero 3 tranques en terraza de 33.000 metros cúbicos. En ese caso está claro que lo que yo estoy haciendo es evitar que mi proyecto ingrese, y el que fraccione hoy día es delito. Y por supuesto que cuando la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el organismo que fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental y de las resoluciones de calificación ambiental, yo le entrego información que es falsa y entonces ellos te podrán sancionar como un delito económico, y ahí tiene sentido, a mi juicio, la concreción y la creación de este delito en estas circunstancias. Bueno, aquí desde la mirada de quiénes son responsables, por supuesto las personas naturales, los seres humanos. Daniel habló de las personas jurídicas. Entonces van a ser personalmente responsables todas las personas que al momento de su intervención y con conocimiento de las circunstancias asociadas a la comisión del delito, los cometen. Es decir, pasan a ser responsables de delito económico no solo Juanito que prendió el pozo, sino que también el gerente o el administrador del campo que frente a la consulta Juanito no contestó o bien asintió, y lo mismo hacia arriba. En el fondo van escalando las responsabilidades. Por eso el modelo de prevención del delito es clave para, de alguna manera, acotar las responsabilidades personales, penales personales, en quien efectivamente con conocimiento y no, digamos, ciñéndose a un modelo de prevención del delito, pudiese de alguna manera resolver y tomar una decisión incorrecta. Bien, muy rápidamente, porque esto lo habló Daniel, en el fondo todos los delitos económicos hoy día son susceptibles de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí, todos los delitos que yo mencioné en mi exposición pueden hacer responsables las personas jurídicas. Sí, ¿ok? Porque así lo ha dispuesto la ley que modificó en este sentido la ley penal de responsabilidad de las personas jurídicas. Bien. En este caso, ¿por qué tiene que hacerse responsable una persona jurídica de esta circunstancia? Porque fue perpetrado por este funcionario en el marco de su actividad y con la intervención de aquellas personas que de alguna manera cumplieron y cumplen una función dentro de un país. Muy bien, es clave tener modelos de prevención de delitos efectivamente implementados que van a cumplir con determinados requisitos, que por un tema de tiempo no los voy a exponer, y que de alguna manera ayudan entonces a resolver de cara a las gerencias de que habiéndose cumplido el modelo de prevención del delito, aún las personas lo hubiesen cometido. En el fondo, para explicarlo en sencillo, esto funciona como la teoría del fusible. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal? Si nosotros tenemos un modelo de prevención efectivamente implementado, la responsabilidad va a ceñirse exclusivamente a quien ha decidido deliberadamente cometer el delito. Bien, aquí como manera digo, conclusiva, yo creo que es clave hoy día la agroindustria hacer este update respecto de la normativa. Generar un modelo de prevención del delito es difícil porque la gran mayoría de las empresas son empresas familiares donde los directores son parientes, donde el gerente general en el fondo es padre, hijo, hermano de el que sigue a cargo, pero aún así debemos implementarlo porque la única manera de restringir las responsabilidades penales a las personas que cometen el delito y además evitar que la empresa responda por conductas o decisiones de funcionarios que fueron en consulta y no informados. Por eso es clave sensibilizar a nuestros empleados que las decisiones que toman, sobre todo la agroindustria, donde
lo que pasa en el campo es medio lejos de lo que sucede en las oficinas centrales. Entender y sensibilizar que una acción mal tomada puede constituir un delito y puede acarrear responsabilidades penales y económicas de las personas que han participado y han tomado la decisión. Muchas gracias y continuamos con el webinar y espero las preguntas al final de la presentación. Así Gracias. es. Así es, muchas gracias, Sebastián, por la presentación muy interesante, sobre todo para la gente que está ahí, donde las papas queman, digamos, en relación a la agroindustria. Para continuar con esto, obviamente los invitamos a seguir preguntando en el chat, como ya lo hizo Manuel Saavedra, como lo hizo Fabián Enríquez, como esperamos que todo el resto siga también preguntando, pues al final vamos a ir contestando estas preguntas y ahora pasamos a un tema bastante puntual, que es el mundo laboral. Y por eso estamos con la abogada del área laboral de la y compañía, María Ignacia Larraín. ¿Cómo estás, María Ignacia? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Em, Solamente para abrir la conversación y darte el pase. ¿Hay delitos laborales que ahora entran dentro del ámbito de delitos económicos? ¿Están así? Gracias, Pedro Pablo. Mira, sí, hay delitos que si bien antes estaban establecidos en leyes, ahora pasan a ser delitos económicos, como también esta ley de delitos económicos crea nuevas figuras penales, ¿ya? Mirado desde el punto de vista laboral, ¿ya? Que van a ser básicamente los delitos que voy a explicar en mi exposición. Perfecto, entonces Más adelante, detalle. María Ignacia. Muchas gracias. Voy a compartir, si me dan un minuto. Ahí, ¿se ve? ¿Me puedes confirmar, Pedro Perfecto. Pablo? Perfecto, dame un segundo. Ahí no. Ahí sí. Se ve en pantalla, ¿cierto? O sea, ahí está. Ahí Ahí está. sí, perfecto. Bueno, solo para efectos de entrar en contexto, Sebastián lo mencionó, que la ley de delitos económicos establece 4 categorías de delitos. La primera categoría van a ser siempre considerados delitos económicos propiamente tales bajo todas circunstancias. Ya los delitos de la segunda, tercera y cuarta categoría van a ser considerados como delitos económicos en las circunstancias que la ley señala. Es en este sentido que las transgresiones laborales y de seguridad social están considerados como delitos de segunda categoría, lo cual significa que las empresas van a poder ser sancionadas por la comisión de un delito económico cuando el hecho necesariamente sea cometido en ejercicio de un cargo, función o posición dentro de una empresa o cuando el hecho sea ejecutado en beneficio económico o cuyo beneficio sea de otra naturaleza para la empresa. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estos delitos relacionados en el ámbito laboral? Me voy a referir a ellos y los voy a agrupar por temas. El primero de ellos es el pago y retención de cotizaciones, ¿ya? La ley de delitos económicos modifica la ley 17.322 que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, incorporando un artículo 13 bis y además modifica el decreto ley 3.500 relativo al sistema de pensiones. Bueno, en ambos casos, como se ve en la pantalla, se incorpora una sanción al empleador que sin el consentimiento del trabajador omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o bien declare pagar una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo las cotizaciones del trabajador. Un ejemplo, la renta imponible real del trabajador son 500.000 pesos, pero el empleador declara para efectos de pagar menos cotizaciones una renta imponible de 400.000 pesos. ¿Ya? Ojo, que para ambos casos, para ambos artículos, para ambos casos, ya sea en la ley
17.322, como respecto del decreto ley 3.500, la conducta va a ser igualmente sancionada si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave respecto a su situación o estado de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento. Respecto a las remuneraciones, con esta ley se incorpora un nuevo artículo que es el 472 bis al Código Penal, que establece como delito cuando una persona con abuso grave de este estado de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, paga una remuneración desproporcionada e inferior, ¿ya?, al ingreso mínimo mensual previsto en la ley, ¿ya? Por ejemplo, puede pasar que una empresa contrate a trabajadores extranjeros que no tienen un conocimiento tanto del idioma español, español y de las normas laborales chilenas, y en ese contexto el empleador les paga una remuneración inferior al mínimo legal de una manera manifiestamente desproporcionada, a diferencia de la remuneración que le podría pagar a un trabajador chileno cumpliendo la misma función o cargo. Ahí podríamos ver que estar frente a este tipo penal. Luego está la negligencia en contra de las personas. Se incorporan como delitos económicos aquellos cometidos con imprudencia temeraria o por mera imprudencia en contra de las personas cuando el hecho se realice con infracción a los deberes de cuidado impuestos por el giro de la empresa. Acá me voy a lo que dijo Daniel en su presentación respecto a los accidentes laborales. Aquellos que se producen con una imprudencia temeraria, disculpen. ¿Ya? Luego, respecto a la seguridad individual de las personas, este delito está incorporado en el Código Penal. Se trata de los delitos de amenaza condicionales cumpliéndose o no el propósito del mal que se amenaza. Un poco complicado, pero espero poder con este ejemplo simplificar el delito. Por ejemplo, un trabajador de una compañía que estando en faena, dentro de sus funciones, amenaza a habitantes de comunidades aledañas en donde tiene físicamente ubicada la empresa, porque estos habitantes entran, ya traspasan en el fondo la propiedad privada de la empresa. En ese caso, el empleador podría verse expuesto a una responsabilidad penal por esta amenaza. ¿Ya? Otros delitos nuevos considerados como parte del ámbito laboral, ya son aquellos contemplados en el artículo 284 bis y 284.3, ambos del Código Penal. Estos delitos contemplados en esta ley y que se originan en razón o con ocasión o a consecuencia, de una relación laboral, dice relación con revelar o consentir que una persona acceda ya a un secreto comercial, o bien ya aprovecharse, que una persona se aproveche económicamente de un secreto comercial. Todo, como dije hace algunos segundos, en razón o con ocasión o como consecuencia de una relación laboral. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto para ver si podemos atenuar la responsabilidad del empleador o eventualmente eximir la responsabilidad del empleador? Comparto también lo dicho por Daniel y por Sebastián, un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado dentro de la empresa. Ahora, este modelo de prevención de delitos bien implementado podría, en la medida que cumpla con lo establecido con el objeto social, con el giro, tamaño, complejidad, con las actividades que desarrolla, podría considerar protocolos, ¿ya?, o procedimientos que permitan prevenir, detectar, ¿ya?, conductas delictivas. ¿Cómo? ¿Qué podría considerar este modelo
de prevención de delitos dentro de un aspecto laboral, por ejemplo, canales de denuncia, sanciones internas, ya por situaciones o conductas que puedan o que se constaten dentro de una relación laboral y que caigan en conocimiento o que escuche, no sé, pues, por ejemplo, algún trabajador tomó conocimiento de alguna conducta, pueda hacer esta denuncia a través de estos canales que se disponen para el efecto. Ahora, creo que deben ser, o sea, sí o sí deben ser comunicadas a los trabajadores mediante, por ejemplo, la implementación de anexos de trabajo, o también dentro del reglamento interno, o tenerlo como un protocolo aparte. Podría ser también una solución a una posible comisión del delito respecto a temas laborales. Eso por mi parte. Muchísimas gracias, María Ignacia. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que el tema laboral parece ser poco, pero evidentemente es muy, muy particular, ¿no? Sí, si bien es bien acotado, ya a diferencia de los delitos que habló Sebastián, u otros delitos contemplados en esta ley, son delitos importantes, son delitos que pueden afectar económicamente a la empresa, ya, por ejemplo, no sé, en el caso del área de recursos humanos, tiene que estar muy bien, tiene que tener un conocimiento cabal de esta ley para que no puedan cometer en el caso de los delitos relacionados al pago o retención de cotizaciones, del fondo un error, ¿ya? Un error que no sea imputable claramente, o sea, una situación que no sea imputable a la persona de recursos humanos puede derivar a una responsabilidad penal dentro de esta ley al empleador. Muy importante porque obviamente esto hay que tenerlo considerado y sobre todo las empresas tienen que tenerlo considerado. Así que muchísimas Totalmente. gracias, María Ignacia. Nos vemos después ya en el Gracias. conversatorio. Sí, claro. Invitamos a conectarse en este momento entonces a el último de nuestros ponentes, Sebastián Norris, quien nos va a hablar un poco del tema de los modelos de prevención del delito. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Pedro Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Muy bien, bien? ¿y tú? Al mismo tiempo, seguimos invitando a la gente a escribir todas sus consultas y dudas. Este es un tema relativamente nuevo, relativamente fresco, por tanto, pregunten con toda confianza que nosotros al final de esta exposición vamos a ir respondiendo, obviamente, en la velocidad que podamos. Sebastián, lo que más se ha repetido dentro de esta charla ha sido el tema de los modelos de prevención del delito, pero ¿cuál es la importancia que tienen en este nuevo contexto con la ley de delitos económicos? Bueno, la importancia se ha visto exacerbada por el hecho que hoy en día son muchos más los delitos que pueden ser considerados como un delito económico. Si tú lo analizas, y créeme que aquí lo hemos hecho, es básicamente cualquier actividad, cualquier delito que pueda cometerse en el contexto de la actividad de la empresa va a ser Ujú. considerado un delito económico. Yo voy a dar una serie de ejemplos y lo voy a intentar aterrizar a los casos en que el giro de la empresa exportadora y que procura cierta fruta, por ejemplo, o algunos commodities agrícolas de productores luego exporta al extranjero, y voy a dar simples ejemplos. Pero el día de mañana la cantidad de delitos que pueden ser considerados delitos económicos es enorme. Y para ese tipo de casos eso significa hoy en día que si antiguamente veíamos este sistema de compliance o estos delitos económicos o este modelo de prevención de negocios como para que se pudiese blindar la empresa como algo que tenían que hacer las grandes empresas, aquellas que manejaban mucho capital, hoy en día es prácticamente, o no prácticamente, es para todas las empresas. Toda empresa debiese tener un modelo de prevención de delito porque es la forma de eximirse de la responsabilidad penal, es la forma de blindar, es la forma, como decía Sebastián Leiva, de establecer una suerte de fusible. Perfecto. Entonces, te invito a iniciar tu exposición y te dejamos con las personas que están conectadas a esta hora de la mañana con nosotros. Encantado. Nuevamente agradezco a todos los que han participado de esto. Es algo muy importante, como se decía en un principio, es algo que
no se le ha dado la difusión y la importancia que realmente tiene lo que uno suele escuchar en radio o en prensa escrita, suele decir relación con grandes empresas y con abusos. Y la verdad es que el tema no va tanto por ahí, esto va a alcanzar a todos, hasta a la pyme o las empresas que hoy en día están asistiendo, así que la idea es precisamente que se entienda hacia dónde va dirigido esto y qué es lo que tenemos que considerar, ¿ya? Me parece que se ve, Pedro Pablo, ¿tú puedes corroborarme, por favor? Sí, ¿se ve el PowerPoint? Ahí se ve perfecto pantalla completa. Genial, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a intentar hacer ahora es esbozar este modelo de prevención de delito, pero mirado desde los riesgos en la gestión comercial del negocio agrícola. Y hemos visto algunos aspectos que introdujo o que expuso Sebastián Leiva, y lo que buscaban era ver qué es lo que ocurría básicamente en el campo, en la fase productiva, en la fase donde dice mucha relación en los factores medioambientales. Ahora vamos a ir a la parte comercial. ¿Ya? La parte, por supuesto, laboral puede aplicar a ambos, ¿ya? Y en la parte comercial me gustaría detener dando ejemplos simplemente porque, como les he comentado, este es un asunto en donde básicamente cualquier delito, que antes era un delito común, pero que aquí se comete en el contexto de la actividad productiva de una sociedad cualquiera, de una empresa cualquiera, lo más probable es que sea considerado como delito económico el día de mañana, ¿ya? Para estos efectos se establece el modelo de prevención del delito. Si ustedes se fijan de inmediato, el artículo 3º nos establece que siempre que la comisión del delito fuera consecuencia del incumplimiento por parte de esta de los deberes de dirección y supervisión. O sea, básicamente tenemos esta obligación de dirección y supervisión que tienen las personas jurídicas. Si la persona jurídica realiza esta obligación de supervisión y de dirección, en general se va a ver exenta de cualquier responsabilidad que pudiese llegar a tener. Por eso más abajo, 2 incisos después, nos señala que se considera que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuanto con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiese adoptado e implementado estos modelos de los cuales vamos a hablar ahora. Y el artículo 4 nos va diciendo qué es lo que debiese tener un modelo de prevención de delito, que es lo que nos ha dicho o nos ha esbozado tanto Sebastián Leiva como María Ignacia. Lo primero que me gustaría señalar a este respecto es, aquí no hay un sistema de one size fits all. La empresa, dependiendo de qué es lo que haga, se va a ver expuesta a ciertos delitos que otra empresa, en la medida que tenga un giro distinto, no se va a ver expuesta. En definitiva, lo primero que tenemos que hacer cuando se trata de establecer un modelo de prevención de delito, que es algo bastante complejo y que tiene seguimientos anuales o bianuales, es que tenemos que ver qué es lo que hace la empresa, cuáles son los grupos de empresa que se van a analizar, cuál es el giro de esta empresa y cuál es la idiosincrasia de la empresa misma, ¿ya? En base a eso, vamos a establecer una suerte de matriz de riesgo y vamos a decir, ok, en base a lo que esta empresa hace, yo voy a saber que es más probable o que existe mayor probabilidad estadística que este delito ocurra, pero no así este otro. Les doy un ejemplo burdo. Una empresa constructora que tiene delitos específicos con respecto a la construcción y a los estándares de construcción, naturalmente no va a tener o no va a verse expuesta al mismo tipo de delitos que una empresa que se dedica a la importación y distribución de insumos médicos. Una va a tener ciertos delitos sanitarios, pero la otra es muy improbable que una inmobiliaria sea expuesta o imposible que una inmobiliaria sea expuesta a cometer ciertos delitos que están establecidos precisamente en materia sanitaria, como lo sería el caso de la segunda. Por eso es muy importante establecer exactamente qué es lo que hace la empresa y todo modelo de prevención de delitos lo primero que debe hacer no es establecer en qué sector de la industria se desempeña, eso es una de las cosas relevantes, por supuesto, pero es estudiar a la empresa misma, ¿ya? Aquellos de las personas que han participado en esto y que conocen esta oficina, saben que en buena medida nosotros ciframos nuestro servicio, no solo en la parte legal, sino en el conocimiento que tenemos de la industria misma. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día, como para que se hagan una idea de dónde están o dónde pueden haber o dónde hay ejemplos de algunos riesgos de riesgos de delitos que se pueden cometer el día de mañana, ¿ya? En relación a esta gestión de riesgo, vamos a ver ciertos módulos, algunos que son económicos, otros informáticos, otros laboral y otros módulos ambientales.
Yo me voy a concentrar en algunos principalmente económicos que van a decir relación con la gestión comercial de los productos agrícolas. Primero pongamos el ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una empresa comercializadora, exportadora, que tiene el giro básicamente de exportar o de hacer corretaje de productos, venderlos, exportarlos, como ustedes quieren llamarlo, ¿ya? Pensemos en una exportadora que va a buscar fruta de distintos productores de una zona o de una región cualquiera, habla con esos productores, tiene algunos zonales que levantan el volumen, recibe estos productos en un packing. Después ese packing le factura, se embala en ese mismo lugar, luego se exporta. Antes de eso llegan algunos flujos de dinero desde el extranjero, vía anticipo de precio o vía cualquier otra razón que puede dar algún cliente que esta empresa exportadora tenga. Esta empresa lo que hace es recibir esos dineros y después probablemente utiliza los mismos dineros o los montos con los que esta empresa cuenta para entregar anticipos a sus propios productores si es que alguno aplica, ¿ya? Asimismo, esta empresa va a buscar financiamiento tanto de la banca como de sus propios socios o de terceros, dependiendo de qué es lo que quiere hacer o cuáles son los costos o el capital de trabajo que necesita esta exportadora para funcionar, ¿ya? Tenemos ese ejemplo y vamos a ir buscando en ese giro o en ese caso que probablemente a muchos de ustedes les aplica, qué delitos tenemos mayores posibilidades o a los cuales nos exponemos. Ahí está la prevención, eso sí que estos son ejemplos porque hay muchos más que esto, ¿ya? No voy a volver sobre esto. Tanto Sebastián Leiva como María Ignacia y Daniel, por supuesto, hicieron la distinción entre los distintos tipos de delito de primero, segundo, tercer y cuarto grado, que se van dividiendo en los artículos de la Ley de Delitos Económicos, ¿ya? Dependiendo cuáles son los requisitos para que se entiendan delito económico, ¿ya? Con respecto a eso, vamos a partir por los delitos que se contemplan, por tres ejemplos de delitos que se contemplan dentro de este artículo primero de la Ley de Delitos Económicos. La primera, en realidad, es una bastante normal, esto ya ahora cambió en realidad y ahora es un delito económico, pero básicamente acá, como podemos ver, esto va a aplicar a los directores, gerentes, administradores ejecutivos, ¿ya? Que la memoria, balance u otros documentos que deben reflejar la situación legal, económica y financiera dieran o aprobaran información falsa. O sea, alteramos los balances de la empresa para efectos de que la empresa llegue a beneficiarse en algún minuto. Y esto no es solamente para estos directores, sino también para los externos, para los contadores o para la gente que revisa esto y que no obstante la visa, sabiendo que esta es información que no es fidedigna. Este es un típico ejemplo de un delito que puede ser cometido. Las empresas exportadoras normalmente, y no solo en declaraciones tributarias, sino que también se les va a pedir entregar balances auditados, por ejemplo, para obtener un seguro, una línea dentro de un seguro de crédito. El banco también les va a pedir esta información. Un delito evidente y obvio que podría cometerse en ese contexto es precisamente ese, ¿ya? El entregar información falsa en los balances que dé a entender que la empresa tiene una situación financiera que en realidad no tiene. Y esto es un delito naturalmente grave en este contexto y que ahora en su circunstancia de delito económico también va a llevar penas que son más grandes o mayores. Otro ejemplo también dentro del artículo 1 es el artículo 59 de la ley 18.840 relativa a el Banco Central, la persona que incurre en falsedad maliciosa en los documentos que acompañan sus actuaciones con el banco o las operaciones de cambio internacionales regidos por esta ley, ¿ya? Ustedes probablemente saben que cada vez que entran anticipos de precio o cada vez que entran divisas a la exportadora, estos deben ser comunicados al Banco Central. Generalmente lo hacen las autoridades, perdón, las entidades bancarias, los hacen de forma regular, pero la forma en cómo se indican la manera en que entran estas divisas es importante. En perspectiva meramente teórica, podríamos entender que si tenemos, y les voy a dar algunos ejemplos que he visto y que me han pasado en verdad, es que básicamente si tú tienes un cliente en el extranjero que entrega una cantidad de dinero, tenemos que ver exactamente por qué entra y qué es lo que le voy a comunicar a la autoridad. Si este dinero entra, por ejemplo, por un financiamiento, yo tengo que decirle a la autoridad qué es lo que ocurre. Me están financiando desde el extranjero. Si este dinero entra porque este extranjero asiático quiere comprar un packing dentro de Chile o quiere comprar un inmueble productivo, tengo que declararlo así.
El problema ocurre cuando tenemos ciertas áreas grises, en donde, por ejemplo, tenemos que un cliente en el extranjero hace entrar esta cantidad de dinero para comprar eventualmente o para dar capital para comprar un campo productivo, pero asimismo lo que busca este ingreso de divisas es comprometer la entrega en 1 o 2 años de la producción de este u otro campo. Entonces, el área es un poco más gris porque no sabemos si esto es un anticipo de precio o si efectivamente lo que está haciendo este ingreso de divisas es para comprar un bien raíz. Entonces la circunstancia puede ser un poco más difícil. Lo que yo recomiendo siempre en este caso es las cosas son lo que son. Si yo estoy vendiendo y lo que estoy haciendo es comprometer a 4 años, aunque sea 5, y esto es un anticipo de ese precio que me obliga a entregar esto y ese flujo viene por eso, entonces es un anticipo de precio. Y ahí tendríamos que ver si cumplimos con los requisitos. Pero si en realidad lo que estoy haciendo es obtener un financiamiento a largo plazo que no está indexado en un contrato, por ejemplo, está bastante claro que tenemos que declararlo de una forma distinta. Otro caso, que también desafortunadamente es algo que se da más de lo que uno pensara, que es la empresa, un empleado, mandatario, administrador o director que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero para favorecer o favorecer en el ejercicio de sus labores de contratación. Antiguamente esto se consideraba únicamente para efectos de la contratación en el sector público. Hoy en día esto es un fraude entre privados y básicamente si tenemos un director o un empleado incluso que se obtiene favores o algún emolumento por el hecho de contratar con algún proveedor en específico, incurriría o podría incurrir en este delito, ¿ya? Aquí la verdad es que hay un área también bastante gris porque no es tan descabellado pensar en algunos zonales que básicamente están empleados por la exportadora, pero que al mismo tiempo reciben algún tipo de comisión del lado del productor, para efectos de que los volúmenes sean captados por alguna de las exportadoras más prestigiosas. Si recibe de ambos lados, en ese caso estaríamos también en una situación que podría ser difícil y que eventualmente estaríamos en el límite. Y en ese caso, por supuesto, el modelo de prevención de delitos va a tener que considerar la forma en cómo se arregla esto y, por supuesto, que se comunique y que se establezca de forma bastante clara cuáles son los emolumentos que recibe esta persona. Vamos a los delitos del artículo 2 y vamos a revisar 2 que son particularmente interesantes con respecto a una de las operaciones que realiza precisamente la exportadora, ¿ya? Tenemos el artículo 470, el 469 del Código Penal, que básicamente lo que están reglando aquí es la apropiación indebida, ¿ya? Tenemos que a los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquier cosa, otra cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla. O sea, yo me apropio de lo que me están entregando en comisión, ¿ya? Lo mismo se establece en el artículo 469, pero es un poco más específico el sujeto activo del delito, en cuanto nos dice que los comisionistas que cometieran defraudación, alterando en sus cuentas los precios o las condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubieran hecho. Esto es bastante interesante, tanto en el plano internacional como en el plano nacional. Hoy en día yo diría que esa discusión está bastante zanjada, pero se ha discutido por mucho tiempo si el contrato entre el productor frutícola y el exportador es un contrato de compra-venta o es un contrato de agencia. Si entendiésemos que la exportadora es un comisionista que toma la fruta que es del productor y que siempre va a ser del productor, algo que hace años ustedes se recordarán porque se discutió mucho a propósito de consecuencias tributarias de esto, la pregunta es si esta exportadora es o no un agente o un comisionista que cobra el 8% y que como comisionista debe rendir cuenta y que la liquidación que se entrega al productor en donde se da cuenta del precio es en realidad una dación de cuenta de parte de un comisionista. Si ese fuese el caso y se determinase el día de mañana, cosa que hoy en día no es les diría que no es lo principal fallado en tribunales, entenderíamos que la exportadora podría cometer apropiación indebida o podría cometer el delito establecido en el número 3 del artículo 469 que ustedes ven ahí, por el hecho de que tengamos algunas impropiedades dentro del documento de liquidación, por el hecho de que se supongan, qué sé yo, gastos como de destrucción o reembalaje cuando ninguno se hizo. Y eso sería bastante interesante, y aun cuando no se trate de un contrato de compra-venta, perdón, de agencia,
debiésemos siempre considerar la posibilidad de que esto el día de mañana puede ser caracterizado de esa forma y por eso el modelo de prevención del delito debiese contemplar de forma clara que el contrato diga algo y de forma clara también la forma en cómo se tienen que ir comunicando y realizando las liquidaciones y cómo se les comunica al productor. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo está bastante en boga hoy en día, que es el artículo 44 de la Ley 19.342. Regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. Básicamente se establece un delito bastante específico en esta ley con respecto a variedades vegetales protegidas, que me imagino que todos manejan exactamente de qué se trata. Es una variedad vegetal, la variedad vegetal tiene que reunir ciertas características, ciertos requisitos y se inscribe en el servicio agrícola ganadero, con lo cual se le da cierta protección que se establece en esta misma ley que es la ley 19.342. Esta ley establece un delito en específico al que multiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializar esta variedad vegetal. Lo mismo el que en conocimiento de que se trata de una variedad protegida la ofrezca, distribuye, importa, exporte, comercializa o la entregue en cualquier forma a título para su empleo como material de producción. Aquí entonces estaríamos en el caso en que una empresa que sin contar con las licencias suficientes estuviese comercializando este material de reproducción y es ahora un delito económico. Eso significa que eventualmente la forma en cómo se comete este delito puede considerar o puede significar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Una discusión que yo creo que se puede dar mucho hoy en día y depende, y la verdad es que se debate en relación a la revisión de UPOV que tenemos en Chile hoy en día, es si esto alcanza el fruto o no. Naturalmente esto es material de otra presentación o de otro tipo de discusión. Otro ejemplo es el artículo 197 del Código Penal. Es muy normal que las exportadoras, a efectos de obtener o de entregar, mejor dicho, un anticipo de pretemporada, utilicen algunos instrumentos mercantiles y bueno, también existen emisiones de facturas dentro del contexto del giro agrícola, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo se hace. Existen delitos hoy en día que están considerados como delitos económicos, que es la falsificación del instrumento privado o la falsificación de un instrumento privado mercantil, ¿ya? Si se establece o se falsifica un documento como un pagaré, si se establecen ciertas condiciones después de que el pagaré está firmado, por alguna razón alguien lo juzga como inocuo, algún mando medio dentro de la empresa considera, oye, da exactamente lo mismo, yo voy a agregar acá una leyenda que dice dónde o cuándo fue firmado. Eso perfectamente puede significar una falsificación de instrumento privado mercantil. Mucho se habla acerca de las facturas falsas hoy en día. La verdad es que se ha fallado por parte de tribunales que esto no se encuentra en el artículo 197 del Código Penal, que la factura no sería un instrumento privado mercantil, sino que estaría dentro del artículo 198 y en relación con el artículo anterior, que de todas formas sanciona la falsificación de instrumento privado. Eso sin perjuicio de los delitos que se cometen en relación al artículo 97, número 4, en lo que ya conocemos bastante bien, lo que es la simulación de algunos gastos vía factura. Entonces, el día de mañana tenemos que considerar bastante bien en el momento en que se emite una factura, en el sentido de que esa factura efectivamente guarde fidelidad con lo que estamos haciendo, ¿ya? En cuanto a la ordenanza de aduanas, otro ejemplo que también se estila es la declaración maliciosamente falsa de origen. Se castigará asimismo con la misma pena indicar los incisos anteriores a consignantes de mercancías que salen del país que presenten documentos falsos, adulterados o parcializados. La verdad es que con los años me ha tocado en varias ocasiones recomendar o dar asesoría a algunos exportadores. Les voy a dar un ejemplo en específico. ¿Qué ocurre cuando tenemos un arancel aduanero en India, por ejemplo, que es particularmente elevado, o en otros países en donde nuestro propio cliente nos pide que subvaloremos el valor de la mercancía? Técnicamente, claro, nosotros decimos, bueno, va a producir alguna consecuencia en el sentido que si yo pongo un valor inferior aquí, el día de mañana, si yo quiero cobrar, voy a tener una factura por un valor muy inferior al que yo o a lo que valen mis productos. Pero uno podría decir, si tengo el contrato que lo aclara bastante bien y tengo bastante claridad acerca de este contrato, o además de esto tengo una proforma, entonces no debiese haber problema. Pero la verdad es que es bastante clara la ordenanza de aduanas con respecto a esto, y siendo esto ahora un delito
económico, mi recomendación es nunca lo hagan. Es algo que efectivamente puede producir un problema grave dentro de la empresa. Asimismo, recuerden también, para aquellos que importan, más allá de nuestro ejemplo, es que tratándose del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tenemos dentro de las modalidades del certificado de origen la posibilidad de que sea autogestionado. Y he tenido algunos casos, dos en particular, en donde me ha tocado llevar algunos procedimientos ante aduana, porque en este certificado de origen de ciertos productos que se supone que venían de Estados Unidos, en realidad fueron recibidos a Estados Unidos y después reexportados a Chile. Y en el momento en que el importador en Chile llena el mismo, el certificado de origen, podría cometer perfectamente este delito. Otro ejemplo, y yo creo que esto va a tener bastante una repercusión muy relevante dentro de lo que es el sistema de garantías. Ustedes saben que es muy normal que se entreguen anticipos a los productores y dentro de eso una de las formas en que se suele intentar buscar o garantizar los anticipos que se entregan es a través de una prenda sin desplazamiento. Muchos de los productores no tienen otra cosa o no tienen otro activo que entregar más que la fruta. Pues bien, el artículo 39, que, insisto, nada nuevo bajo el sol, ha existido por mucho tiempo, nos establece un delito específico para aquellas personas que, no obstante tener prendada la fruta o el producto que se trate, la entreguen a un tercero, o el tercero que a sabiendas efectivamente lo utilice. ¿Ya? En este caso, este delito, que tradicionalmente ha sido considerado como algo menor, hoy en día adquiere la característica de un delito económico, lo cual significa que puede ser bastante grave. El que defraudare a otro disponiendo de las cosas constituidas en prenda en conformidad a esta ley sin señalar el gravamen que las afecta. Tenemos entonces a un productor que prendó la totalidad de la fruta del campo en beneficio de una exportadora y que luego toma esa misma fruta y se la entrega a otra exportadora. Ahí tenemos el tipo penal. El deudor prendario, el que tenga en su poder la cosa constituida en prenda en conformidad a esta ley, que defraudando la que lo prendieron la altere, oculte, sustituya, traslade o disponga de ella. La otra exportadora que recibe esa fruta, que la tiene en su poder, que sabe ahora que es fruta prendada y que no obstante disponga de ella. Tenemos entonces, y esto es, insisto, porque se nos ha ido ya el tiempo, tenemos como conclusión que lo primero que tenemos que revisar aquí es qué es lo que hace nuestra empresa. No son los mismos delitos, la misma matriz de riesgo que va a tener una empresa que se dedica a un giro que la que se dedica a otro. Nosotros lo que hemos buscado es un modelo de prevención de riesgo específico, primero a la agroindustria, a los comercializadores, y luego de eso es necesario siempre aterrizar la idiosincrasia misma de la empresa. Esto no significa dejar de funcionar, esto no significa que el día de mañana simplemente la empresa va a dejar de hacer su negocio, significa que de una u otra manera tiene que ajustarse esto. Y como se ha señalado de forma reiterada, esto ya no es un sistema de prevención y que sería bueno tenerlo. Hoy en día es básicamente un requisito para funcionar. De lo contrario, las penas pueden ser muy importantes y puede significar un problema grave para la empresa, incluido su terminación. En suma, lo que estamos buscando de un modelo de cumplimiento es que tiene que ser un modelo eficiente, que exima a la empresa. Simplemente el hecho de tener un modelo que copiamos de alguien más no nos va a servir aquí. Y el modelo debe ser, por supuesto, acorde a la idiosincrasia al tamaño de cada empresa. Les agradezco con esto entonces la presentación o haber asistido a la presentación de hoy en día. Espero les haya servido. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, aquí estamos para ayudar. Muchísimas gracias, Sebastián. Invitamos, por supuesto, a María Ignacia, Sebastián Leiva y Daniel Martorell a encender sus cámaras, a conectarse, para empezar a responder las preguntas que nos dejaron todas las personas. Pero primero a nivel general, y empezando por Daniel, para ti, ¿cuál es el principal beneficio de esta ley y al mismo tiempo qué es lo que sigue pendiente? Eh, a ver, mira, yo creo que una de las ventajas, insisto, abocándome solo a la responsabilidad penal de la persona jurídica, yo creo que Ujú. una de las principales ventajas de esto es aclarar el debate. ¿Y cuál es el debate más importante que se tenía o que se tiene el día de hoy con la ley 20.393? Es qué es lo que tienen que hacer las empresas para evitar ser condenados penalmente. Entonces, estos deberes de supervisión y vigilancia se podían cumplir de distintas maneras. Entonces ahí existía todo un debate en orden a
qué es lo que tiene que hacer la empresa. Por ejemplo, basta con un robusto código de ética, basta con un eficiente sistema de gobiernos corporativos. Entonces ahí existía una discusión. Actualmente ese debate se zanjó y la ley específicamente dice, mire, usted lo que tiene que tener es un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado. Entonces yo creo que ahí hay una ventaja. Y en segundo lugar, la ley también es clara en orden a cuál es el mensaje para las empresas. Y el mensaje es, mire, yo asumo de que la persona más capacitada y más conocedora del mercado en el que se mueve es usted. Por lo tanto, usted es la persona más capacitada para saber cuáles son los riesgos que es lo que enfrenta. Si eso es así, usted también cuenta con las mejores herramientas para minimizar esos riesgos. Entonces, hágalo. De alguna manera, un poco lo que la ley pretende hacer es que las empresas se autorregulen y a partir del conocimiento que tienen de su ámbito de actuación, minimicen los riesgos. Y eso también es un mensaje que se predica respecto a las personas naturales, porque como han dado cuenta los otros expositores, la ley de delitos económicos tiene una parte puesta en la responsabilidad penal de las empresas, pero una parte muy importante en las personas naturales. Y el mensaje sigue siendo el mismo, oiga, si usted comete un delito económico, las penas van a ser considerablemente mayores y de hecho no solo aumentan las penas, sino las posibilidades de acceder a penas de cumplimiento en libertad. Entonces cambia completamente el escenario. Pero también se pueden adoptar medidas de prevención pensando en la persona natural. Entonces yo creo que esas son como las grandes ventajas. O sea, yo creo que la ley de delitos económicos tiene una orientación bien punitiva que pretende advertir cuál es el escenario empresarial actual, pero también da las luces de cómo evitar esas sanciones. O sea, yo creo que ese también es un mensaje que también hay que aclarar. O sea, la ley de delito económico no pretende empezar a disparar sanciones sin mucha justificación. O sea, siempre supone la comisión de un delito. Y vamos a estar todos de acuerdo que los delitos son conductas que son graves por distintas razones, pero son conductas graves. No estamos en presencia de un incumplimiento de contrato o cosas de esa categoría. Eh, entonces, yo creo que ese sería como el comentario Perfecto. a tu pregunta. Perfecto. Sebastián Leiva, también la misma pregunta para ti. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Daniel Martorell? ¿Algo más que tú consideras que podría traer como beneficio o quizás todavía falta por aclarar? A ver, yo creo en el fondo, estoy absolutamente de acuerdo con Pedro Pablo y él tiene una mirada clarísima Con de Daniel. la... Perdón, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Te digo que estoy de acuerdo en lo que planteó Daniel, en el fondo, en términos de que, pero tiene una mirada penal y esa es su especialización, ¿te fijas? Pero yo voy una mirada, digamos, del rubro, del área. En el fondo, yo soy especialista, como tú me presentaste, en temas de recursos naturales y medio ambiente, y bajo esa perspectiva conozco bien cómo funcionan las agrícolas. Y aquí cuando uno habla de un modelo de prevención del delito, uno tiende a pensar en grandes gobiernos corporativos, digamos transnacionales, mineras o vinculadas a temas de alimentos con varias sedes en varias partes del mundo. Ujú. Aquí podemos tener empresas que hoy día, en virtud de esta ley, van a tener que generar un modelo de prevención del delito y son empresas que tienen 100 hectáreas de algún tipo de plantación. Entonces, en ese contexto, veo en mi mirada, si bien están obligadas, y hoy día ya no hay pie para buscar objeciones a la norma, porque la norma se aplica inmediatamente, yo veo que va a ser difícil, en el fondo, Pedro Pablo, poder implementar Ujú. estos modelos de producción en empresas donde existe poco, en el fondo, personas que trabajan, son empresas reducidas en términos de recursos humanos, sobre todo en los temas gerenciales. Y también, por cierto, cuando hay empresas familiares, que si bien existen los cargos de gerente, pero finalmente la decisión la toma el dueño de la compañía o el controlador de la compañía. Entonces, esa mirada de hacer un planteamiento más concreto y bajar esta ley a la realidad concreta de la industria donde nosotros nos movemos, yo lo veo compleja. Por ejemplo, oficial de cumplimiento, en el fondo, si todos los gerentes tienen parientes, ¿cómo iniciar un proceso de investigación y denuncia respecto de aquello? Pero la mirada es concreta. Nosotros somos abogados, es ley de la República y por tal tiene que cumplirse y nosotros tenemos que, digamos, propender
en nuestra calidad de abogado, a que la gente cumpla la norma, no la evita ni la elude. Entonces, en ese contexto, si bien creo que faltó un proceso de adecuación, a mi juicio, hay que cumplirla y ya no se puede dejar de cumplir, sobre todo en materias, como yo dije en mi posición, donde la gente entendía que esto era una conducta sancionada administrativamente por algún servicio público, SAG, CONAF, DGA, y hoy día puede seguir cascando al ámbito penal, en el fondo, y tener que darle explicaciones a la PDI y al fiscal, qué sé yo. Entonces, hay que ser cuidadoso. Me cuesta Perfecto. encontrar un lado positivo, ¿te fijáis? Más allá del deber de cumplimiento que tenemos que cumplir, digamos, toda la empresa. Claro. Bueno, me imagino también que el tiempo va a ir mostrando un poco cómo se va moviendo esto y qué tan bien adaptada podría estar de aquí a ese futuro. Mm. Muchas gracias, Sebastián. María Ignacia, pregunta que nos hacen las personas en el chat. Manuel Saavedra, consulta, en el ámbito laboral, ¿también se exige redactar e incorporar una cláusula de cumplimiento de esta ley para los cargos gerenciales? Mira, yo lo haría más extensivo a todos, ya no solamente a los cargos gerenciales, ya. Em, Esta pregunta también tenía otra patita de cuándo empezar a implementar este tipo de medida, ¿ya? Claro. Y más allá de establecer solamente los cargos gerenciales, yo lo haría extensivo a todos los colaboradores dentro de una empresa. Y para responder la segunda patita de esta pregunta, también lo haría, empezaría desde hoy, ya que debemos recordar que tiene esta ley parte en vigencia del 24 perdón, en septiembre del 2024, ¿ya? Empezaría a determinar cuál es la determinación de los riesgos que podrían realizar o podrían ejecutar los trabajadores de la empresa, ¿ya? Y que permitan poder responsabilizar al empleador como un todo integral y para empezar a establecer paulatinamente, perdón, las medidas de prevención, ¿ya? Y esto adecuarlo a un modelo de prevención de delitos para luego establecerlo o comunicarlo, mejor dicho, mediante el reglamento interno o mediante la incorporación de anexos de contrato. Perfecto. Sebastián Norris, pregunta para ti. Bueno, en realidad son dos preguntas. Una que nos hace Fabián Enríquez, ¿por qué los directores están tan asustados con esto? ¿Están realmente asustados con esto? Y por otro lado, Juan Manuel Jorquera nos pregunta, ¿cómo tratarán los rebates, las navieras, me imagino que dice remates, las navieras con las exportadoras, sabiendo que dichas remesas ingresarán por vías complejas para facturación o justificaciones? Perfecto. Voy a partir por el rebate. Yo creo que la responsabilidad penal Ok. del director mismo es algo que va a tratar mejor Daniel. El tema del rebate es una pregunta bien interesante porque no tengo una respuesta clara y yo creo que nadie la tiene. El año 2018 se hizo una consulta al Servicio de Impuestos Internos con respecto a cuáles son o cuál era el tratamiento que se le debe dar al rebate y la respuesta fue bastante poco satisfactoria porque en términos generales lo que se señaló en su minuto fue es un menor gasto del ejercicio. O sea, yo obtengo el rebate y para los que no saben es una especie de dinero que entregan las navieras, los transportistas, después de que termina la temporada y en base al volumen de carga que se realizó por una entidad, por una exportadora dada, ¿ya? Hoy en día, o sea, son cantidades importantes de dinero que en algún minuto algunas exportadoras dejaban en el extranjero, por ejemplo, y que hace algunos años cuando se hizo alguna especie de posibilidad de repatriar capitales, se pensaba o se discutía mucho si esos dineros podían regresar por esa vía a Chile en ese minuto con un arancel o una tasa diferenciada. Ahora bien, claramente hay que tratarlo de la forma como lo dice el Servicio de Impuestos Internos, que esto es un menor gasto del periodo y se acabó. Pero me da la impresión de que la pregunta va enderezada no tanto a la parte o el tratamiento contable, sino al hecho de cómo beneficiamos o qué significa esto de cara al productor si es que yo soy la exportadora. Porque técnicamente si yo soy una exportadora y voy deduciendo los gastos de transporte con respecto a la exportación y eso me va a dar el precio, eso significaría que el día de mañana cuando llegue el rebate yo tendría que hacer un nuevo cálculo considerando pro rata los dineros que recibí por el transporte.
Si ustedes me preguntan a mí, eso es muy improbable y no me parece muy realizable que digamos. Yo sé que hay algunas exportadoras que hoy en día, en la forma en que negocian con los productores, tratan de ir viendo cómo pueden mejorarlo, si ustedes quieren, con respecto a los dineros que van de la mano del rebate. Yo he visto algunos acuerdos que son 50 y 50, después nos vamos con el rebate. Personalmente, considerando los plazos que se ven de estos rebates posterior a la temporada, a mí me parece improbable que es algo que pueda en general utilizarse de forma sistemática por todas las exportadoras para hacer un nuevo cálculo de la liquidación y decirle, oye, aquí va algo más de tu liquidación y tengo que conciliar de mejor forma la operación de compraventa que hice con el productor. Entonces, lo que yo haría simplemente, y esto es lo tenemos de hecho considerado dentro del modelo de prevención del negocio, pero en general considerarlo como un gasto, pero no necesariamente. Mi visión muy personal a este respecto es que no debería alterar el contrato de compraventa que yo celebré con el productor, en el sentido de que debiese alterar las partidas que determinan el precio. Espero haber respondido con eso. Esperemos que sí. Yo me equivoqué, dije rebate y es rebate. Sí, error mío. Ahora que traspasamos esta pregunta de Sebastián Norris a Daniel Martorell, ¿por qué los directores están tan asustados? ¿Están tan asustados realmente? Sí, sí, lo están, sí. Efectivamente, la publicación de la ley generó un debate y una actualización de todos los gobiernos corporativos, de todas las empresas, y todas las empresas, bueno, ha salido en la prensa también. La mayoría de las empresas están planificando la adecuación de sus modelos de prevención de delitos, los que lo tenían, corregir toda su reglamentación interna. Entonces, efectivamente, hay una preocupación empresarial no menor. Ahora, la razón de eso yo creo que obedece a dos cosas. La primera es que si uno lee la ley, da la sensación de que en algunos casos la responsabilidad penal se ha formalizado, o por el contrario, se, se vincula siempre con ocupar un cargo. O sea, si usted es director, independiente de lo que haga o el conocimiento que tenga, usted va a poder ser castigado penalmente. Entonces yo creo que ahí hay una primera razón de esta preocupación empresarial. Y la verdad es que si uno avanza un poquito más, la situación no ha cambiado mucho. O sea, el dolo y la culpa en los delitos que admiten una comisión imprudente sigue siendo la misma. No es que usted vaya a ser responsable por ser dueño del capital, por ser un director, por ser gerente. Ahora, si usted es un director, un gerente que ha incurrido en prácticas reñidas con la ley penal, bueno, va a ser autor de un delito. Desde esa perspectiva, la situación no ha cambiado mucho. Entonces yo creo que hay un tema como de conocimiento de la ley. Pero lo que sí es una preocupación real, y eso sí tiene que ver con la ley, es que las consecuencias de cometer un delito económico han cambiado sideralmente. Sideralmente. Esa es la realidad. Un poco como ejemplo, en general, los delitos económicos, sobre todo cuando son no violentos, tienen un tratamiento por la ley, o tenían un tratamiento por la ley bastante benigno. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso en el evento de que usted fuese condenado como autor de un delito, las posibilidades de que usted terminara en la cárcel cumpliendo efectivamente eran relativamente bajas. Y aumentaban cuando esa persona tenía otras condenas en su extracto de filiación. Por ejemplo, una persona que acumulaba varias condenas como autor de un delito tributario. Bueno, ahí el espectro de posibilidades de cumplir en libertad se reducían, ¿ya? Un poco para que la gente sepa, en Chile las personas que son condenadas por primera vez a una pena privativa de libertad inferior a los 5 años no necesariamente terminan en la cárcel. Esa es la realidad, ¿ya? Cualquiera sea el delito. Ahora, los delitos económicos en general tienen penas bajas, y en general los que cometen o cometían delitos económicos tienen a su alcance una serie de atenuantes. La irreprochable conducta anterior, la posibilidad de pagar el perjuicio provocado. Entonces la pena se rebajaba, entonces terminaban cumpliendo en libertad. Y lo que el legislador ha dicho es que esa situación se acabó. O sea, olvídense de eso. Y de hecho, por eso el gran discurso que acompañó, o el gran relato que acompañó a la ley de delitos económicos, es que se acabó la impunidad. Y así quedó inconsignado incluso en la historia del establecimiento de la ley, ¿ya? Entonces, ¿por qué está esta preocupación en los directorios? Porque la posibilidad de cometer un delito y terminar cumpliendo efectivamente se incrementaron. Porque incluso los beneficios o las penas sustitutivas, o lo que antiguamente se conocía como los beneficios, eso de la remisión condicional y estar firmando una vez al mes en gendarmería, o la reclusión nocturna, o la libertad vigilada, todos esos beneficios que permitían a la gente estar condenada pero cumplir en libertad,
se restringieron por parte de la ley de delitos económicos. Y para acceder a alguna de estas penas sustitutivas hay que cumplir con una serie de requisitos que no dice relación con la inexistencia de condena de su extracto de filiación o la reparación. De hecho, la reparación deja de tener el efecto de atenuante para la ley de delitos económicos. Entonces, en resumen, ¿por qué los directores están tan preocupados? Porque ahora el costo, y por eso así lo quise hacer en mi presentación, el costo de cometer un delito para las personas naturales aumentó considerablemente. ¿Y cuál es ese costo? Las posibilidades de cumplir una pena privativa de libertad efectivamente privado de ella son muchísimo mayores a las que existían hasta antes de agosto de este año. Clarísimo, clarísimo, clarísimo la respuesta y las razones por las cuales se preocupan y obviamente deberían preocuparse para evitar llegar a estos extremos que ya sería el inicio de todo este tipo de indagatorias respecto a sus empresas. Nos van quedando solamente 2 minutos, abro el micrófono para todos nuestros invitados para que nos puedan compartir algunas conclusiones de todo esto. No sé, cualquiera de los Sebastián, María Ignacia, Daniel, algo más que aportar. Sí, yo tengo un tema. Yo creo que Ujú. principalmente mi experiencia me dice que es relevante poder determinar cuáles son nuestras situaciones de riesgo. Porque tal como lo planteó Daniel en su exposición, habló de más de 200 delitos. Probablemente, y también lo dijo Sebastián Norris, probablemente esos 200 delitos vamos a estar en situación de riesgo en 50. Por lo tanto, a mi juicio, lo primero que hay que hacer, sobre todo en temas medioambientales y recursos hídricos, es tener una matriz de cumplimiento normativo a la luz del catálogo de delitos económicos. Es decir, concretamente, bueno, estos son los delitos, ¿cómo está mi nivel de cumplimiento en cada unidad productiva que tengo? Y de esa manera nos va a poder ayudar a visualizar cuáles son las medidas que tenemos que tomar para evitar que esas situaciones de riesgo se concreten a través de un delito económico. Clave que todas las empresas, antes de partir con su modelo de prevención del delito, porque la gente dice, ya lo voy a hacer, pero para que quede bien hecho, en el fondo es necesario poder entender y hacer un levantamiento de cuáles son tus conductas de riesgo a través de una matriz de cumplimiento normativo. No hay otra forma de abordarlo, a mi juicio. Eso. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. María Ignacia, Sebastián, Daniel, ¿algo más que le gustaría Sí, compartir con nosotros? solo una cosa chiquitita que yo creo que la implementación de esta ley, siempre hablando en temas laborales, va a permitir que las empresas puedan tener una formalidad laboral, ¿ya? Sobre todo lo que respecta en el pago y la retención de las cotizaciones, ¿ya? En el sentido de que el empleador deba enterar la totalidad de la remuneración del trabajador en Previred, por ejemplo, y pagar también una remuneración justa, acorde a lo que determina la ley. Creo que va a permitir que veamos menos informalidad laboral, ¿ya? Y más adecuación a las normas laborales. Perfecto, perfecto. Bueno, evidentemente hay más preguntas en el chat, algunas mucho más específicas, quizás que se escapan un poco del tema que estamos hablando hoy día, pero para que todos tengan claro, nosotros vamos a subir luego esta exposición para que puedan disfrutarla online en cualquier otro momento, y al mismo tiempo, en este mismo momento, yo estoy dejando el correo de nuestra empresa comunicaciones@araya.cl para que todas las dudas las puedan enviar a ese correo y nosotros las vamos a hacer llegar a los abogados que hoy compartieron con nosotros. Así que cualquier duda a comunicaciones@araya.cl para que lo puedan anotar. Del mismo modo, agradecer mucho la presencia de todas las personas que estuvieron esta mañana con nosotros. También a Sebastián Norris, María Ignacia Larraín, Sebastián Leiva y especialmente Daniel Martorell, nuestro invitado el día de hoy. Que obviamente todos hicieron un espacio en su agenda porque este tema es muy interesante, muy importante para compartir, para que la gente se empiece a informar y sobre todo para que la gente del mundo agro empiece a tomar medidas preventivas porque evidentemente llegar a los límites de estar con problemas hoy que pueden ser calificados como delitos económicos no es lo mismo que antes y obviamente el mundo agro
es una industria muy, muy grande y que representa a Chile en el mundo. Por tanto, no solamente hay una responsabilidad penal, no es solamente una responsabilidad para con los trabajadores, sino para toda una industria, para todo un país. Así que a tomarnos con mucha seriedad todo lo que viene aquí en adelante y, por supuesto, cualquier duda pueden escribirla a comunicaciones@araya.cl. Sebastián Norris, Sebastián Leiva, María Ignacia, Daniel, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. A usted. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Que estén muy bien. Saludos a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.